¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí desde la Ciudad de México, en la colonia Clavería, saludándolos desde la iglesia Puerta del Cielo. Les agradecemos que estén con nosotros y pues el día de hoy tenemos porque aquí tenemos la continuación de este discipulado tan importante. De veras que es maravilloso ver estos fundamentos para la vida cristiana. Y el día de hoy tenemos un tema maravilloso, es el tema de la fe para la salvación. Y para ello tenemos unas escrituras claves que están en la Biblia, por supuesto, y que sabemos que es la palabra de Dios. En Romanos 10, 9 al 13 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? No serás avergonzado. También nos dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y en este momento invocamos el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo para que esta instrucción, esta enseñanza penetre en lo fondo de nuestro corazón y que podamos nosotros enfrentar todos los retos que tenemos en la vida con la fortaleza, con el poder, con la presencia de nuestro amado Señor. Y bueno, dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Y en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto de creer, pues, es por medio de la fe. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. En Lucas 13, del 23 al 25, dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Esto que dice la esposa está tremendo. Está tremendo. Porque imaginen ustedes que pues tú llegas a la presencia de Dios y entonces te encuentras con que la puerta está cerrada, le tocas y entonces te dice, sí, asunto que se le ofrece, joven. No, pues Señor, venimos aquí contigo. No, pues si yo ni siquiera los conozco. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No sé de dónde son. Bueno, vamos a ver la introducción. Ya que se vieron estos pasajes de la palabra, que son muy importantes, vamos a ver ahora la introducción de este tema que es la fe salvadora. Esta fe es la segunda condición que tiene cualquier persona para poder entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál era la primera? A ver, ¿cuál fue? Ya la vimos la clase pasada. ¿Cuál fue? A ver, arrepentirse. Entonces, primero me tengo que arrepentir. Ese es lo primero de todo. Recuerden que cuando el Señor empezó su ministerio, cuando empezó su obra en la tierra, lo primero que dijo fue, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces es la primera. La segunda es la fe. ¿La fe en qué? Así sin meternos en muchos asuntos. ¿Qué es fe? Pues es la capacidad que tenemos para creer, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe creer un discípulo? ¿Qué es lo que debe creer un creyente? Bueno, pues debe creer varias cosas. Primero,
que somos pecadores. Primero tenemos que reconocer en la condición en la cual nos encontramos. Si no creemos firmemente que somos pecadores, entonces no vamos a tener la necesidad de salir de esta condición. Primero tengo que reconocer que algo está mal en mí. Después voy a creer que el Señor Jesús, derramó su sangre para el perdón de mi pecado. A veces hablamos de los pecados de todos o de nuestros pecados. No, hay que personalizarlo. Derramó su sangre por mis pecados. Y pensar que si no hubieran sido mis pecados, entonces el Señor tal vez ni siquiera hubiera tenido que morir. Pero Él lo hizo por mis pecados. Específicamente por mis pecados. Muchas veces escuchamos, ¿verdad? Que sabemos que el Señor Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo y lo sentimos como que ajeno completamente, ¿verdad? Son todos los pecados. Bueno, yo no se lo pedí, a ver por qué lo hizo, ¿verdad? A veces pensamos de esa manera, pero no, ya cuando lo vemos de una manera personal, cuando tenemos esa capacidad de arrepentirnos, de reconocer que somos pecadores, es cuando sentimos toda la fuerza de nuestros pecados, todo el peso de nuestros pecados. Ese peso que nos agobia, que no nos permite vivir, que no nos permite andar con libertad. Bueno, ¿qué más? No nos vamos a quedar ahí en la condenación y en la culpa. Debemos creer que Dios nos puede perdonar. ¿Por qué? Pues porque el pago de nuestros pecados ya fue pagado en la cruz. Se pagó con sangre, se pagó con la vida de un inocente, de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que creer, o debemos creer, que este Señor Jesús que ofreció su vida puede ser nuestro Señor, con todo lo que eso implica. La palabra Señor en español no tiene fuerza. Entonces vemos a una persona que pasa por la calle y decimos, pues ahí va un señor. No, aquí se refiere a un amo, a una persona que tiene esclavos, que tiene sirvientes. Entonces esa persona es un señor. Y entonces si nosotros lo hacemos a Jesucristo, nuestro Señor, entonces nos estamos poniendo debajo de su autoridad. Y entonces Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Esa es la connotación de la palabra Señor. También debemos creer que Él puede ser nuestro Salvador. ¿Nuestro Salvador de qué? Pues del juicio eterno, de la ira. De la ira. ¿Quién es el que tiene el poder de mandarnos al infierno? Dios. Solamente Dios. Solamente Dios. No piensen que lo hace el demonio. Él no lo hace. Él no tiene capacidad para hacer nada. Lo hace Dios. Y entonces nosotros podemos ser salvos de eso a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también debemos creer que podemos entregarle nuestra vida a Él, que se la podemos entregar y que Él va a hacerse cargo de nuestra vida a partir del momento en que nosotros tomemos esa decisión. Es la mejor decisión de nuestra vida. Y vamos a ver entonces qué es esa fe salvadora. Pues esa fe es la fe que todos los seres humanos tienen depositado en su interior. Es una fe que nos permite someter nuestra vida a Dios, por ejemplo, porque implica varias cosas. Una de ellas es eso, someter nuestra vida completamente a Dios. Reconocer que en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor, ya nuestra vida no nos pertenece. Ahora le pertenece a Él, ahora estamos sometidos bajo su autoridad.
Otra de las cosas que esta fe implica es creer en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Salvador y el único camino al Padre. Habrá muchas religiones, habrá muchas formas en que el hombre ha intentado llegar a Dios y restablecer esa relación con Él, pero solamente hay una forma, solamente hay un camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, necesitamos ser obedientes, porque ahora ya estamos sometidos bajo su autoridad y ahora Él es el que manda. Ya nosotros ya no mandamos en nuestra vida, ya no nos pertenece. Ahora pertenece al Señor y Él es el que manda. Así que nosotros tenemos que ser obedientes de corazón. Y sobre todo creer de corazón. Creer de corazón, no verlo como un accesorio, ¿verdad? Muchas veces tenemos tantos problemas que decimos, sí, Dios, por favor, sálvame. Pero porque queremos salir de las broncas. Pero no nos interesa muchas veces someternos al Señor. Así es, en cuanto salimos del problema, se nos olvida Dios. Entonces, oye, tengo un problema, se ora por esa persona, se le pide a Dios, Dios actúa a su favor, se resuelve su problema, y bueno, Dios, pues muchas gracias, ya me serviste de mucho, ahí nos vemos, hasta la próxima vez que te necesite. Y no es así. Y no es así. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él se convierte en eso. Señor, es nuestro Señor, nuestro dueño, ¿verdad? Nuestro amo. Y bueno, todo esto hay que creerlo verdaderamente de corazón y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas veces quisiéramos escuchar audiblemente que Dios nos hablara, pero Dios ya habló. Tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Es nuestro libro donde Dios nos ha escrito cartas de amor y de salvación. Así es que es muy importante que creamos, la verdad está en Él, ¿sí? Es nuestro Señor Jesucristo hablando con letras, ¿verdad? Y otro de los requisitos, otro de las situaciones que implica, ¿verdad?, esta fe, es poner toda nuestra confianza en Dios. La fe también, digamos que es un sinónimo de confianza, de decir, ya, ahora sí, creo en ti, Señor, mi vida está en tus manos, y a partir de este momento, Señor, confío en ti, que no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Y bueno, pues lo más importante es invitar a Jesús a nuestra vida. Si nosotros se lo pedimos, a través de su Espíritu Santo va a venir a habitar en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Va a vivir. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces las cosas van a comenzar a ser diferentes. Así es. Hay una ilustración de un puente. Vamos a imaginar que hay dos lugares, dos lugares muy altos, y en medio de estos lugares hay un abismo muy profundo. Entonces, de un lado nos encontramos nosotros, los hombres, y del otro lado se encuentra Dios. Y yo quiero llegar del otro lado, y entonces busco la manera, veo qué es lo que tengo a mi alcance, y entonces voy a poner ahí diferentes cosas para ver si alcanzo a llegar del otro lado. Entonces ahí voy a poner pues todo lo que se me ocurra. Voy a poner filosofías, voy a poner buenas obras, voy a decir, no, es que si me porto bien, es que si le doy dinero a los pobres, es que si hago esto, si hago lo otro, voy a poder alcanzar del otro lado. Pero resulta que no es suficiente. Bueno, pues entonces voy a inventar una religión y me voy a poner ahí una serie de requisitos para estar bien con Dios. Y resulta que tampoco es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Está irremediablemente perdido, irremediablemente separado de Dios? No.
porque Dios, en su misericordia, Él proveyó el puente para poder llegar a Él. Y ese puente es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sin esa cruz, el hombre no puede llegar del otro lado, no puede alcanzar a su Dios. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Pues nada más recibir el regalo y caminar a través de esa cruz. Si no tengo la fe para caminar por esa cruz, entonces ese puente no se va a usar y yo me voy a perder de esa relación, de ese regalo que Dios me está ofreciendo, porque es un regalo, es gratuito y no me cuesta nada. El costo fue muy alto, pero no lo pagué yo, lo pagó el Señor Jesús en la cruz. Así es. Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para agradar a Dios y para que, pues para llegar a su presencia, ¿no? Tener la vida eterna. Pero pues es más bien, Él es el que tiene ganas de entregarnos esa salvación. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que significa nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. En segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es para ponerse muy contento y muy gozoso. Y quiero dar un testimonio muy pequeñito. Aquí tenemos un testimonio, a ver si se ve, por ahí, a ver si se ve. Ahí está el versículo abajo, fue una caricatura que nos hicieron a mi esposo y a mí cuando nos casamos, después de haber vivido una vida muy terrible cada uno de nosotros por su lado, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de nosotros y yo lo conservo con mucho cariño porque en realidad nos hizo nuevas criaturas como para poder rehacer nuestras vidas. Y lo que somos ahora no tiene nada que ver como cuando llegamos al Señor. Como todos. Como antes. Como antes, ¿verdad? Llegamos muy mal a los pies del Señor cuando ya no teníamos más, pues ni para dónde correr, ¿verdad? Así es esto. Ok, bueno, pues somos nuevas criaturas. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde nos está hablando que nosotros como seres humanos tenemos tres partes, que es espíritu, alma y cuerpo. Pero nuestro espíritu pues está como dormido, adormecido, si no es que muerto, ¿verdad? Y nada más nos manejamos en el mundo a través del alma y el cuerpo, porque pues son los sentidos y todo eso es donde nos manejamos, las emociones. Y el espíritu entonces no está regenerado y somos gobernados por nuestras emociones o por nuestro cuerpo, ¿verdad? Según hay algunos que se van más hacia las emociones, como las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Y, por ejemplo, los hombres muchas veces le damos más a la comida, le damos más a la bebida, a los gozos, del cuerpo, a los placeres del cuerpo, y así es como vivimos. Pero cuando llegamos al Señor y Él nos hace nuevas criaturas, Él reaviva ese espíritu, y ese espíritu es el que tiene comunión con el Padre. Al nacer de nuevo recibimos vida en esa parte olvidada y es nuestra responsabilidad permitir que sea la que gobierne nuestra vida. Es decir, que nuestro espíritu está como bebé y necesitamos alimentarlo, ¿verdad? Se conecta directamente con el Espíritu de Dios para recibir todo lo que necesitamos
en este nuevo nacimiento, en esta nueva condición. Aquí nada más un detalle. El hombre está formado, el hombre o la mujer está formado por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. A través del cuerpo y del alma, el hombre es incapaz de acercarse a un espíritu, porque las naturalezas son diferentes, no hay forma de que empaten. Entonces, el hombre necesita nacer en su espíritu para que el espíritu de la persona se conecte con el espíritu de Dios y entonces pueda haber una comunión, entonces pueda fluir la vida de Dios en la persona y el hombre pueda entregar también su vida a este Dios. Porque ¿verdad? Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Entonces, de otra manera, pues no hay forma de poder hacerlo. De la misma manera, la palabra de Dios es espiritual, aun cuando la vemos ahí materialmente y vemos letras y palabras, se debe discernir, se debe entender por el espíritu. Cuando leemos la Biblia, yo me acuerdo cuando era un chamaco, leía uno la Biblia y pues no le entiende nada. Y es natural, porque la estoy leyendo con mi mente, con mis sentidos. Pero en el momento en que nuestro espíritu nuevamente está vivo, entonces empezamos, a entender cosas que antes no veíamos y que ahí estuvieron siempre, porque se disciernen espiritualmente. No, y eso es muy emocionante. Esto es muy emocionante. Cuando empezamos a leer la Biblia y prácticamente saltan las palabras y nos habla directamente al corazón y decimos, es verdad, es real, Dios y es cuando nos empezamos habla. a subrayar y empezamos a hacer anotaciones, porque es un viaje nuevo que estamos llevando a través de nuestro espíritu hacia una realidad diferente que antes no conocíamos. Ok, la fe entonces es un don de Dios. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto es tremendo. Entonces la fe es un regalo del Espíritu Santo, es un regalo de Dios, para que podamos volvernos a Dios. Entonces, qué maravilloso que ni siquiera la fe es de nosotros. Lo único que nos pide Dios es arrepentimiento y fe. Y la fe no es de nosotros. La fe no las da Dios. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos poniendo nosotros? Nada. No estamos poniendo nada. Y esta fe nos habilita para poner nuestra confianza en Dios. No es fácil poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios. No es fácil. ¿Por qué? Porque no es fácil depender de alguien a quien no vemos, a quien no escuchamos y que realmente no conocemos. Pero precisamente esa es la fe. Empezar a caminar por lo que no se ve, por lo que se cree. Es un desafío, pero es algo muy, muy emocionante. Nos lleva a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si no es por esta fe, si no es por el Espíritu Santo, no podríamos entregar nuestra vida a alguien que no conocemos, a alguien que no vemos y que simplemente alguien nos platicó. Entonces, sí es complicado si lo vemos desde nuestra mente, desde nuestra naturaleza, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, es mucho más sencillo. Es algo que se puede lograr de una manera más confiable, pues más segura. Pues sí. Bueno, ¿y cómo podemos tener esta certeza de salvación? ¿Cómo la podemos tener? Es muy importante que no nos apoyemos. Permítanme. Que no nos apoyemos en nuestros sentimientos. Si es que quería adelantarme, ¿verdad? Que no nos apoyemos en nuestros sentimientos, aunque sí, generalmente o muchas veces, cuando nosotros hacemos nuestra confesión de fe, cuando le pedimos al Señor que reciba nuestra vida y recibimos esa salvación,
pues muchas veces hay quebrantamiento en nuestro corazón porque nos emociona, porque es la sensación de haber llegado a casa por fin, ¿no? De encontrar ese amor infinito y eterno que necesitamos todos los seres humanos. Entonces, pues sí hay una emoción, ¿verdad? Hay un sentimiento. Sin embargo, pues no es necesario, o sea, no es importante que tengamos un sentimiento para tener la certeza de nuestra salvación. Aunque hay indicios, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra certeza, porque ahí está escrito donde dice que el Espíritu de Dios es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es, perdón, es cuando estamos leyendo, que leíamos hace un ratito, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y vemos este tipo de cosas, qué es lo que nos dice la palabra que somos, cuáles son nuestras expectativas de ahora en adelante, cuál es nuestro propósito, y el Espíritu Santo nos da la confianza, nos dice por dentro, créelo, eso es cierto. Es que aquí dice que soy un hijo de Dios, créelo, es cierto. Es que aquí dice que soy una nueva criatura, créelo, es cierto. El Espíritu Santo es el que pone esa confianza en nuestro corazón. Wow. Tremendo. Ahora bien, ¿cómo se logra este nuevo estatus? ¿Cómo se logra esta nueva vida? Sencillo, por una oración. Por lo que tú digas con tu boca y creas en tu corazón, como la palabra que leyó la esposa hace un ratito. Entonces, es simplemente una oración. Esta oración no está escrita en ningún lugar, pero hay algunos ingredientes que es importante que contenga. No es una receta, pero sí es importante que consideremos que se mencionen estos puntos, aunque si llega a faltar alguno, pues eso no le quita validez de ninguna manera. Primero, reconocer que la persona es pecadora, como habíamos hablado anteriormente. Lo primero es reconocer que es pecador. Segundo, creer que Jesús murió por sus pecados, tomando el lugar que cada uno de nosotros merecía, de castigo, porque la paga del pecado es muerte, pero esa paga del pecado no la estamos pagando nosotros, sino que la está pagando el Señor Jesús en la cruz. También arrepentirse y pedir perdón, ya hablamos del arrepentimiento, es un cambio de dirección, y pedir perdón con la certeza, con la voluntad de que voy a evitar volver a hacer lo mismo. Y no voy a estar haciendo este arrepentimiento y este perdón cada semana. No, cada ratito. Eso, pues nada más sería estarnos haciendo un poco tontos. Entregar entonces la vida a Jesús y hacerlo de esta manera el Señor de nuestra vida y recibir el regalo de la salvación. Obedecer su palabra y llevar una vida según su voluntad. Ya no me voy a ir por lo que yo quiero, no me voy a ir por lo que a mí me gusta, sino por lo que Dios quiere que haga. Hacer siempre lo correcto. Y bueno, pues estos estudios que estamos teniendo nos están enseñando cuál es la voluntad de Dios. Así es. Reconocer que somos hijos de Dios. Eso es muy importante. El ser hijo de Dios te da una identidad que antes no teníamos. Andábamos perdidos, no sabemos ni quiénes somos. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. Y como tal, bueno, pues debo empezar a comportarme como tal, como un hijo de Dios. Y saber que la sangre de Jesús me ha hecho justo, limpio y santo. Fíjense bien, no por lo que yo he hecho, sino por lo que el Señor Jesús hizo. Por esa sangre derramada, yo puedo decir que soy justo, me puedo presentar delante de la presencia de Dios con las manos limpias, con mi corazón limpio, con mi mente limpia. Y soy santo, quiere decir soy apartado.
Santo no es el que tiene su coronita y sale en el calendario. Santo es el que es apartado para Dios. Y nosotros somos santos. Apartados para Dios. Y tenemos por último unas preguntas, ¿verdad? Para que podamos nosotros meditar en ello, en todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Qué le dirías a quien te pregunte cómo puedo ser salvo? ¿Y qué es ser salvo, verdad? Ya dijimos que es ser salvo de la ira, ¿verdad? Y del fuego eterno. Qué bien tener esa certeza, ¿verdad? De que el Señor nos salve y que Él no nos va a abandonar, ¿verdad? ¿Qué le dirías? Pregunta número 2. ¿Cómo le aseguras a alguien que es salvo? Y aquí, como dijimos, no es por sentimiento, es una certeza que debe de estar en tu corazón. Aunque muchas veces el enemigo y mucha gente trata de decirte que no es cierto, debes de tener esa certeza. Y hay indicios, como decía yo. ¿Por qué? Porque nos empieza a dar hambre y sed de conocer más de Dios. Porque necesitamos congregarnos. Bueno, ahorita no podemos, ¿verdad? Congregarnos, estar todos reunidos, pero sí estar escuchando constantemente la palabra de Dios, orar, platicar con Dios, contarle pues todo. Ahora sí que no te guardes nada. Abrir tu corazón y derramarlo delante del Padre. Esto es muy importante, poder orar y leer la palabra. Seguramente tienes por ahí una Biblia que a lo mejor está deteniendo la pata de una mesa coja o está guardada por ahí en algún estante todo polvoreado. O está abierto en el Salmo 91 como amuleto. Como amuleto, no, hay que leerla. Hay que leerla. Para eso es. Y ahí está la palabra de Dios. Dios te quiere hablar. Así es que leed la palabra de Dios. Ese va a ser tu alimento para ese bebé. Dice que es la leche espiritual no adulterada. Alimenta tu espíritu que acaba de nacer. Aliméntalo con esa leche espiritual que es la palabra de Dios. Y bien, ¿quiere ayudarme con alguna preguntita? Sí. Dice, ¿qué sucede cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador? Pues suceden muchas cosas. Es algo tremendo, es algo que no se ve, que no se percibe con nuestros sentidos. Pero espiritualmente lo que ocurre es algo en verdad tremendo. Es una transformación. Es el milagro más grande que podemos presenciar. Así es. Que una persona que antes no tenía una forma de vida, ahora se convierte en una persona que es utilizada por Dios para realizar sus planes. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Pero así es, conocemos muchos casos, empezando con nosotros mismos, pero conocemos muchos casos de personas que estaban perdidas, que no sabían lo que estaban haciendo en la vida, y el Señor se acuerda de ellos, los rescata y ahora tienen una vida útil, una vida buena, una vida digna para ellos y para sus familias. ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué es importante creer que la Biblia es la palabra de Dios en términos de esta fe salvadora? Ya lo habíamos mencionado, pero ¿por qué es importante creer que la Biblia es la palabra de Dios? Lo dejamos así. ¿O lo contestamos? Lo contestamos. Pues porque es nuestro fundamento. Entonces nosotros no vamos a creer por lo que sentimos. Vamos a creer por lo que está escrito. Por lo que sabemos que por dice lo que Dios. Sabemos por lo que dice Él. ¿Cuántas veces le creemos a todo mundo menos a Dios? Si Él dice cosas buenas de nosotros, Él nos ama. Él nos ama. Y le andamos creyendo a, bueno, ya mejor no digo nombres, pero ponemos las noticias, ponemos en internet, hay una cantidad de información tremenda que casi toda es negativa. Y más en estos tiempos, todo el mundo te dice, uy, te vas a enfermar, te vas a morir. Bueno, espérate, Dios no dice eso de mí. Entonces tenemos la confianza de que vamos a pasar por eso. Quinta pregunta. Sí, venga. ¿Es la salvación el fin del camino o el principio? Wow.
¡Wow! Está bien padre. Está bien padre. Bueno, lo dejamos ahí pendiente. Es el principio. Apenas es subirnos al tren. Apenas es subirnos al tren. Pero a mí me parece como la montaña rusa, porque es bien emocionante. O sea, la vida en Cristo es hermosa, es emocionante. Tenemos un montón de situaciones, seguimos teniendo muchos problemas, pero ahora sí, qué padre es la vida vivirla con el Señor. Es maravilloso. Sí, es diferente, es una vida diferente. Los problemas no se terminan. Esto nada más es un punto importante con lo que quiero terminar. Los problemas no se acaban en el momento en que nosotros somos salvos. Al contrario, a veces hasta tenemos más. Pero no es lo mismo tener un problema solo que tener un problema teniendo a Dios de tu lado. Wow, sí. Esa es toda la diferencia. Así es. Esa es toda la diferencia. Vamos a orar, esposa. Sí. Por favor. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por este estudio, Señor, porque nos has llevado, Padre, a ese momento precioso, Señor, de nuestro nuevo nacimiento en lo espiritual, Padre. Te damos gracias porque pues vemos en retrospectiva, Señor, y hemos visto todo este largo camino donde tú has estado guiándonos, tomados de nuestra mano, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos has llevado de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Como dice tu palabra, Señor, que la vida de nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Y cada día hemos visto, Señor, tu mano, cada día hemos visto, Señor, cómo esa luz se hace cada vez más brillante, Padre bendito. Y gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, estás tocando en este momento los corazones, mi Dios. Y te damos gracias por todas las personas que tú escogiste, Señor, aún antes de la fundación del mundo, para que fueran salvas, Padre. Te pedimos que este mensaje llegue, Señor, a esos corazones, Padre, para que lleguen a ti, Señor, para que cumplan el propósito por el cual tú los has creado, Señor, para que tengan una identidad contigo como hijos de Dios, Padre, y eso les haga levantar, Señor, esa dignidad, Padre, que levanten su cabeza y que, Padre, tú las corones con bienes y misericordias. Te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues amén. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por ver este video. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos pueda llevar de la mano por este camino hermoso, lleno de aventuras, satisfacción, de satisfacciones, de alegría y tristeza, de gozo, también algunas cosas tristes, pero siempre sabiendo que tenemos la victoria de nuestro lado. Así es. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Reciban un saludo de la iglesia, Puerta del Cielo en Clavería, y pues nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Hasta luego.